Hola, vamos a estudiar un esquema de apertura llamado Sistema Londres. Lo bueno que tiene este sistema es que es bastante sencillo de aprender, sobre todo para los principiantes que se quieran introducir en el mundo de las aperturas. Empieza con D4 y tiene únicamente dos planes sencillos en función de lo que se hace el negro. Todos los sistemas de apertura son proactivos, es decir, que hay que hacer las jugadas en función de lo que te hace el contrario, pero en este caso el sistema Londres, que es de las blancas, puede variar en función de muy pocos detalles del negro, por eso es conveniente para los principiantes. Bien, aquí las blancas normalmente siguen con caballo F3. Las negras pueden seguir dos esquemas diferentes. Nosotros nos vamos a basar en lo que haga este alfil. Si el alfil juega tipo eslava, es decir, se queda en el ala del rey, nosotros vamos a tener lo que llamamos el plan B. Si lo que ocurre es que este alfil queda encerrado dentro de su cadena de peones, por ejemplo con esta jugada, y va a quedar en el ala de la dama, vamos a tener lo que se llama el plan A. O sea, el jugador de blancas, utilizando este sistema, tiene que fijarse muy bien en ese alfil negro de casillas blancas. Por ejemplo, juegan E3. La siguiente jugada es alfil F4. Vamos a suponer que nos juegan caballo F6, las negras. Nosotros seguimos con E3. Por ejemplo, ahora alfil E7 y aquí se juega alfil D3. Vale, pues eso con respecto al que sería el plan A, que vamos a ver después cómo nos orientamos por el ala del rey, es decir, el sistema Londres con el plan A, es decir, con el alfil de casillas blancas del negro encerrado en el ala de la dama, nosotros vamos a tomar iniciativa en el ala del rey. En el otro caso que estamos viendo al principio, donde el alfil de casillas blancas queda liberado en el ala del rey, entonces nos vamos a orientar en el ala de la dama. Nosotros vamos a hacer algo muy parecido que hemos hecho antes. Alfil F4, por ejemplo, hacen E6. Nosotros lo mismo que hemos hecho antes, E3. Caballo aquí y ahora una jugada muy importante. C4 para ir tomando la iniciativa en ese ala de la dama, porque ahora ese alfil de casillas blancas del negro no defiende en el ala de la dama. Luego veremos partidas de ambos modelos, pero estos son los dos planes que hay, todo en función del alfil de casillas blancas del negro. Vamos a centrarnos con el sistema Londres en el plan A. Es decir, el alfil de casillas blancas de las negras va a quedar encerrado en el ala de la dama. Hacemos las primeras jugadas, como ya conocemos, y aquí hemos visto que las negras han hecho un E6 que ha dejado encerrado al alfil de casillas blancas, pues ya sabemos que tenemos que tirar por el plan A. Entonces hacemos automáticamente ya nuestro alfil de 3. Nuestro alfil de 3 que marca el principio del ataque en el ala del rey. Por ejemplo, ahora juegan las negras a fianchetar el alfil de casillas blancas, caballo B2, enroque. Bueno, pues aquí el enroque que se va de las manos a las negras es una jugada que está penalizada, porque nosotros tenemos un H4 que ya pone de manifiesto que vamos a hacer un ataque en el ala del rey. Seguimos, alfil B7, caballo E5, caballo E5 es un salto temático del caballo. En el plan A, todas las veces ese caballo va a ir ahí, a esa posición, a ese E5. Caballo B7, dama F3, también la dama salta aquí a esta posición de F3. Si nos cambian el caballo las negras, hacen un caballo por E5, nosotros siempre en el plan A comeremos de peón, porque de esa forma desalojamos ese caballo que defiende en F6. Lo tienen que quitar y entonces seguimos el ataque. Luego posteriormente veremos otras alternativas. Bueno, hay muchas posibilidades que el negro puede
desarrollar en el plan, dentro del contexto del plan A. Vamos a ver alguna otra. Por ejemplo, hay jugadores que les gusta atacar al alfil. Una vez que tenemos claro que es el plan A, atacar al alfil nuestro de F4, pues con esta jugada. Bien, lo estándar aquí es hacer un alfil G3, de tal forma que si nos comen, nosotros comemos de H. Y de esa forma abrimos la columna H, con el fin de seguir presionando en el ala del rey. Aquí también se puede hacer lo siguiente. Se puede hacer un alfil E5, con idea que si nos hacen F6, volvemos a G3 con el alfil y hemos conseguido debilitar la estructura de peones del ala del rey. Otras cosas que pueden ocurrir en este mismo contexto, como comentaba, es que hay que ser muy consciente que el orden de las jugadas tiene que ser el adecuado. Porque si no, por ejemplo, si aquí en vez de ese alfil de 3 que tenemos ahí, hacemos un caballo E5 antes del alfil de 3, nos pueden hacer ese C5 al que respondemos con C3 y luego nos hacen un C4, con lo cual ya no nos dejan sacar el alfil a D3. Y es una gran molestia, porque ese alfil toma un importante papel posteriormente en el ataque. Veremos que el sistema Londres en el plan A es muy rico de posibilidades. Estudiaremos otras de esas posibilidades que estamos comentando. Estamos haciendo las jugadas rápidamente para llegar a una posición que ya conocemos. Aquí hacen B6 con idea de fianchetar el alfil, las negras. Caballo D2. Aquí antes hemos visto que este enroque era flojo, pues por ejemplo una alternativa es que hagan alfil B7. Nosotros ese caballo E5 temático y nos hacen C5 con idea de C4. Aquí tenemos ese dama F3. Dama F3 hay que hacerlo sin miedo porque hay un motivo geométrico que si nos hacen C4, C4 es mala, es una jugada bastante mala. Podemos permitirnos el lujo de hacer un alfil por C4, porque si nos comen el alfil, sencillamente dama por alfil, tienen que evitar que se nos comamos también la torre y caballo. Después de unos cambios, caballo por peón, nos quedamos con 2 peones de más sin compensación. O sea, es una ventaja bastante importante para ir cómodos en la partida. A continuación nos centramos ahora en el plan B, donde el alfil de casilla blanca del negro va a quedar en el ala del rey. D4, D5, como siempre, pero ya hace, por ejemplo, el negro alfil F5. Nosotros seguimos nuestro plan, alfil F4, E6. Esto es como le gusta jugar a lo que se denomina sistema eslavo de las negras, donde el alfil de casillas blancas queda por fuera de la cadena de peones de ese E6, o sea, lo han sacado fuera de la cadena de peones. Nosotros seguimos haciendo las mismas jugadas que conocemos, E3, y hacen C6, las negras, y nosotros aquí hacemos una jugada muy importante que antes se comentaba al principio, que es el C4. C4, ya lo tenemos claro, nos orientamos en el ala de la dama. Todos nuestros esfuerzos y todas nuestras fuerzas vivas van a ir por el ala de la dama. Caballo F6, y aquí hay una jugada crítica. Dama B3. Dama B3, que toca como vemos en B7. Entonces el negro pues hace dama B6. Dama B6 y nosotros respondemos caballo C3, caballo BD7 y C5. Una jugada muy importante porque ganamos espacio y estamos obligando a que la dama negra tiene que cambiarse por nuestra dama blanca, porque vemos que no tiene buenas retiradas, con idea de seguir defendiendo ese peón de B7, con lo cual cambia. Nosotros comemos obviamente de peón y abrimos la columna H. Se nos queda a la torre una columna semiabierta que va a presionar sobre ese peón de A7. Alfil D7, H3, una jugada también interesante. El H3 nos servirá como una jugada que habilita un hangar a ese alfil, porque ese alfil va a ser como un cuchillo que corta, como vemos, esa diagonal muy importante en la hora del ataque. Entonces nos interesa mantenerlo. El alfil de casillas negras en el plan
el alfil blanco de casillas negras en el plan B es fundamental, con lo cual lo tenemos que mantener. Torre C8 y B4. Estamos ganando espacio y preparando ganar la iniciativa en el ala de la dama. Por ejemplo, una jugada típica que quiere evitar ese B5 de las blancas. Y ahora hay maniobra temática del caballo. Ese caballo que estaba en F3 va a D2, irá a B3, irá a A5. Esa es una maniobra temática. Se enrocan, sigue su camino, caballo B3, alfil D8, caballo 5 y por ejemplo el alfil malo de las negras es cambiado por el caballo, con idea que no pueda atacar, porque vemos que ese caballo en esa posición de A5 estaba tocando ese peón de B7 y no se podía defender. Bueno, pues ahora comemos de peón, torre F8, torre A4, con idea de empezar otra vez a atacar el peón de B7. Veremos que esta torre viene aquí y después con la otra torre, que ahora la habilitaremos, también irá a ayudar en este ataque. H6, rey D2. Aquí no tenemos miedo a que el rey se quede en el centro porque el centro está bloqueado, no hay damas, con lo cual está bastante seguro en el centro. Y además ese rey D2 que hemos visto está protegiendo de la jugada alfil C2 de las negras, que activaría ese alfil. G5, bueno, alfil H2, lo ponemos a buen recaudo nuestro alfil. Rey G7, alfil E2. Estamos haciendo una jugada de pérdida de tiempo para que veamos el plan de las blancas. Torre H1, rey G7, torre B4 y al final nuestro plan es este, torre a B3. Obviamente las negras habrán buscado un plan de defensivo o de activación de sus piezas, pero ese sería nuestro plan, atacar sobre esas debilidades que se han creado en el ala de la dama. Al final nuestra ventaja de espacio, nuestra ventaja de maniobrabilidad de las piezas se tiene que convertir, no en dar mate porque estamos atacando por el ala de la dama, pero sí en ganar material. Bien, el sistema de Londres, lo bueno que tiene, como decía al principio, es que vale contra cualquier esquema que nos plantee las negras. Por ejemplo, lo vamos a ver contra la India de rey. Las primeras jugadas vemos que nosotros tenemos el mismo plan. Después de ese G6, nosotros alfil F4, alfil G7, E3, D6. Bueno, aquí vemos claro que nuestro plan es el plan B. Es el plan de atacar por el ala de la dama, tomar iniciativa por el ala de la dama, porque el alfil de casilla blanca del negro ha quedado habilitado para que se pase por el ala del rey, con lo cual lo tenemos claro. Además, por el fiancheto de la India de rey, vemos que también tomar la iniciativa en el ala del rey va a ser pegarnos contra un muro, con lo cual aplicamos el plan B. Una jugada importante aquí que tenemos que hacer automáticamente ante D6, esa última de las negras, esta de las negras, es H3, con idea de habilitar el hangar al alfil de casillas negras nuestro, porque ese alfil toma un importante papel en el plan B, como hemos comentado. Después del enroque, nosotros seguimos con alfil E2, porque el alfil en D3 mordería piedra aquí. C5, esta es la mejor jugada de las negras, romper por C5. Nosotros automáticamente hacemos C3 a C5, B6, enroque, caballo BD7, caballo BD2, alfil B7, A4, o sea, nuestro plan, como comentábamos, tenemos que ser coherente con nuestro plan, A6, alfil H2, lo ponemos a salvo, torre C8, dama B1, esa es la posición idónea de la dama, porque está amagando E4, dama C7, torre C1 y la dejamos aquí. Y esta es una ligerísima ventaja blanca en el ala de la dama. Bueno, aquí hay muchas alternativas que ahora vamos a ver. Por ejemplo, hay una celada aquí que es la siguiente. Antes de hacer D6, si las negras quieren cazar ese alfil, nosotros hacemos aquí
esta, alfil E5. Por ejemplo, si hacen alfil por G5, D por E5 y el caballero negro quedan con muy malas casillas. A F6 nosotros tenemos una jugada ideal, que es G4. No gana material, pero destroza todo el ala del rey. Por ejemplo, peón por alfil, peón por caballo, peón por peón, peón por peón, peón por peón. Y después de todas estas alternativas, vemos que el blanco queda muy bien y el ala del rey del negro ha quedado destrozada. Hablamos algo más de la India de rey. Y es que tiene muchos temas interesantes cuando quiere romper el negro. El negro tiene dos formas de romper con la India de rey. O esta C5 que hemos dicho que es la buena, o con E5. Pues el plan de E5 es peor. Luego veremos en otra entrega una partida de Kasparov donde él, jugando el sistema Londres, saca bastante partido que el negro hace esa ruptura en E5. Vamos a ver cómo, por lo menos las primeras jugadas, caballo BD7, caballo BD2, dama E8, con idea de hacer ese E5 de ruptura. Y entonces aquí la importante jugada de las blancas es hacer el C4, porque no está hecho el C5 negro. Ahora hace la ruptura, nosotros guarecemos el alfil en H2 y ahora seguiría. Ya veremos esa partida, es muy interesante, pero el plan de las blancas es tomar clara iniciativa con una manada de peones en el ala de la dama. En las próximas entregas iremos viendo partidas en vivo del sistema Londres, tanto con el plan A como en el plan B. Espero que lo veas. Gracias por tu atención.